Zacarías capítulo 4, Mateo, Malaquías, Zacarías. Si hemos encontrado, del capítulo 4 vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante, y dice así la palabra del Señor. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que despierta es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Y proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que estaba hablando conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Hasta ahí nomás. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Te ensalzamos, Señor, y te damos gracias, muchas gracias, Señor, por habernos llamado mediante este santo evangelio, habernos perdonado, lavado con la sangre de Jesús y darnos una oportunidad de alcanzar esta vida eterna. Gracias, mi amado Señor, por tu Espíritu Santo que llena nuestro corazón, ilumina los ojos de nuestro entendimiento y nos enseñas el camino que debemos de seguir. Pues nosotros confesamos juntamente con el salmista que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestros caminos. Mi amado Señor, te rogamos que en esta noche, Señor, el poder de tu Espíritu Santo tome el dominio, el control de todas las cosas, ilumine los ojos de nuestro entendimiento y en todas las cosas, Señor, seamos guiados y enseñados. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos así. Gloria al Señor. Las cosas secretas pertenecen siempre al Señor. Por eso es que cuando el ángel le preguntó qué era eso, ¿no sabes esto? Le preguntó al ángel porque el profeta le preguntó: ¿qué es esto? Él miró, él sabía lo que había visto. Había visto un candelabro de oro, un depósito arriba para el candelabro. El candelabro tenía 7 lámparas. De las lámparas salían un tubo por cada lámpara que llegaban al depósito. Y a la par del candelabro 2 olivos. Entonces él miró y yo sé lo que es eso, pero ¿qué significa? Porque hay cosas que el significado lo tiene que dar Dios, y el Dios no da el significado, nosotros no vamos a poder entender qué es lo que sea. Por eso es que nosotros somos llamados a conocer los misterios de Dios, para que las cosas ocultas que el hombre natural no puede percibir ni puede entender, nosotros, mediante el Espíritu de Dios, obtengamos la revelación de la palabra de Dios, y en la revelación entendamos los planes del Señor, el propósito de Dios y lo que Dios quiere decirnos. Entonces todo eso redondea en una comunión íntima con el Señor, todo eso redondea en las cosas que nosotros venimos hablando, que el Señor nos viene hablando de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Un cuerpo. Y ese cuerpo no está sin cabeza, tiene una cabeza. Si tiene una cabeza, tiene una dirección. Y si tiene una cabeza, entonces tiene la revelación de las cosas, de los misterios que son de Dios, porque todo lo que sabe la cabeza está comunicado al cuerpo. El cuerpo conoce. Por eso es que el apóstol Pablo, él dice que lo que hemos creído, nosotros en Cristo estamos completos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esa comunión íntima con el Señor que debemos de tener,
siendo miembros del cuerpo de Cristo, entonces las revelaciones de Dios vienen a nuestro corazón, surge a nuestra vida y nosotros vamos a entender cosas que hombre natural no lo va a poder entender, ni una mente humana muy inteligente y sabia que sea, no lo va a poder entender. Va a hablar y va a decir cualquier cosa, menos lo que es, porque las revelaciones vienen por el Espíritu de Dios. No vienen por el pensamiento, porque soy muy sabio, muy inteligente, tengo 5 dedos de frente. No se trata qué tan sabio sea, sino que se trata qué tanto Espíritu de Dios hay dentro de usted, dentro suyo. ¿Qué tanto? Porque dice que hay espíritu en el hombre que le hace que entienda. ¿Y cuál es el espíritu que le hace que entienda? El Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios a nosotros nos hace que entendamos las cosas que el hombre natural no las puede entender, ni la mente sabia la puede percibir. Por eso, nosotros cuando leemos el libro de Corintios, vemos al Señor a quien escogió para llevar a cabo esta tarea. No escogió a los sabios, no escogió a los poderosos, no escogió a los de sangre noble, no escogió a... No, ¿a quién escogió? Y dice que escogió lo que el hombre no hubiera escogido, para mostrarle al hombre el poder que hay en Dios, para hacer de algo que no es nada, algo superior a aquellos que piensan que son algo. Porque estos que en apariencia no son nada, alcanzan una sabiduría superior a la sabiduría terrenal que tienen ellos. Y entienden lo que ellos nunca van a entender. Y oyen lo que ellos nunca van a oír. Y van a ver esto, lo que ellos nunca van a ver, a causa del Espíritu de Dios que está dentro de ellos. Por eso Zacarías, después que vio todo, él entendía lo que era, pero no entendía el significado. Él sabía lo que era un candelabro de oro, sabía lo que era el lugar donde el depósito, sabía lo que eran las lámparas. Ellos estaban acostumbrados a esas cosas, él conocía todo, pero el significado, ¿cuál es? ¿Cuál es el significado? Por eso nosotros decimos que necesitamos siempre la ayuda del Señor para tener la revelación de la palabra de Dios. Porque sin la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, nunca vamos a llegar a entender las profundidades que hay en el Señor. Entonces, la única forma de entender las cosas ocultas que están cerradas y vedadas a los ojos de los hombres es mediante el Espíritu de Dios. Cosa reservada solo para los hijos de Dios. Entonces nosotros miramos este pasaje que es algo muy hermoso porque le estaba mostrando la revelación de Dios, el propósito de Dios en esto que nosotros hemos leído. Le estaba mostrando la intención de Dios y le estaba mostrando cosas que él no podía entender. Lo leemos de vuelta. Verso 1 del libro de Zacarías, capítulo 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro. Entonces, lo primero que nosotros vemos acá es la obediencia. La obediencia, porque eso nosotros hablamos que esta fe que hemos recibido, lo que hemos creído, es una fe que va ligada con la obediencia. Es una fe que no está separada. La única fe que está separada de la obediencia es la fe muerta. La que dice Santiago, tienes tu fe, dice, muéstrame tu fe sin tus obras. A ver, mostrame, a ver qué tanta fe tenés en Dios, a ver, mediante obras que no posees. Y yo te voy a mostrar mi fe mediante las obras que hago. Te voy a mostrar que lo que me dice Dios, yo lo llevo a cabo y eso se va a poder ver. Pero si el que escucha y no obedece, ¿cómo va a mostrar una fe que dice que tiene, pero que en realidad no cree? Porque el que dice que tiene fe en Dios, tiene que creer a lo que Dios dice. Y esta fe que Dios depositó en nuestro corazón es una fe que va ligada con la obediencia, no está separada. Esta fe no está separada de la obediencia, no está separada. ¿Por qué? Porque es una fe viva. Como es una fe viva, produce obras. Como es una fe viva,
oye lo que el Espíritu dice a la iglesia y esa palabra que oye, esa palabra va produciendo algo y va limpiando. La palabra de Dios limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Es la palabra de Dios que va haciendo una operación en la vida de la persona, va trabajando, va limpiando, va ordenando mediante la palabra de Dios. Porque es una fe viva, una fe que obedece al Espíritu de Dios y eso lo lleva a oír la voz del Señor que dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, el oír, el más ligada con la obediencia que tiene la fe, el obedecer y el comprobar que la palabra de Dios es agradable y perfecta, lleva a que sean limpios por la palabra que han oído. Entonces, nosotros miramos acá, ¿qué es lo primero que vemos en el profeta? Obediencia. La obediencia, por eso decimos la fe y la obediencia son dos cosas que van ligadas. Acá la Biblia dice así, y dice así: y me dijo el ángel que hablaba conmigo, me despertó como un hombre que he despertado de su sueño y me dijo: ¿qué ves? Entonces él miró. Le estaba diciendo: mirá. Entonces él miró y le preguntó: ¿qué es lo que estás viendo? Y ahí es donde viene la descripción de lo que Zacarías ve con sus ojos delante de él. Entonces él miró, dijo: veo un candelabro, de oro el candelabro, veo que arriba del candelabro hay un lugar donde un depósito para el aceite, veo que ese candelabro tiene 7 lámparas y veo que las lámparas tienen un conducto que va al depósito de aceite y a su vez veo que a la par del candelabro ahí hay 2 árboles de olivo. Entonces, ¿con qué se encendía antiguamente las lámparas? Con aceite. Antiguamente con aceite, el aceite de oliva servía para encender las lámparas. ¿Y quién eran los que cargaban las lámparas con aceite? Los sacerdotes. Sin embargo, acá le estaba mostrando algo que iba más allá de eso, porque esto tenía un depósito. Y no solamente que tenía un depósito de aceite, sino conductos que iban a cada lámpara, que esto significa que las lámparas estaban continuamente cargadas. Quiere decir que a estas lámparas no le faltaba el aceite. No le faltaba el aceite. No le faltaba el aceite en la lámpara. Quiere decir, hermano, que estaban las 7 lámparas llenas. No es como las 10 vírgenes, que la Biblia dice que a 5 se le acabaron el aceite, las otras 5 tenían la lámpara y encima tenían aceite, y le dijeron: las insensatas, danos de tu aceite porque viene el esposo y nuestras lámparas ya están apagándose, danos. Y le dijeron: la sensata. No, tenías que haber ido a buscar cuando te dijo el Señor. Cuando era el tiempo de ir a buscar, bueno, ese era el momento, pero ahora no. Si yo te doy a vos, te va a faltar a vos y después me va a faltar a mí también. No, vayan a buscar. Y mientras ellas fueron a buscar, las insensatas, que en el tiempo que tenían que buscar no quisieron buscar, cuando fueron a buscar, el esposo vino y se llevó a la sensata. ¿Por qué? A las otras le faltaba el aceite, a las sensatas no. Ahora, ¿qué es lo que muestra en este pasaje? Que cuando es una operación de Dios a tal punto como esto que vemos nosotros acá, hay una decantación continua a causa de que hay un depósito de aceite, una decantación continua a las lámparas y las lámparas no se apagan. Pasa el tiempo, sigue encendida, no se apagan. ¿Por qué no se apagan? Porque tienen un depósito de aceite de donde surge el aceite para las lámparas. Y no solo eso, a la par del depósito, ¿de dónde sale el aceite de oliva? Sino de la planta de olivo. Y a la par del candelabro, 2 árboles de olivo. Imposible que falte el aceite. Entonces dice así el verso 5. Y el ángel que hablaba conmigo me respondió. El verso 4. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? ¿Qué es esto? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes esto? Y yo le dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo:
Esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Esdras y de Nehemías, encontramos que en la reedificación del templo, en la reedificación del segundo templo, ahí aparece Esdras y también aparece Nehemías, uno había edificado todo el muro alrededor, y el otro, el segundo, estaba edificando el templo, y ahí estaba Zorobabel. Y a causa de sus enemigos que hicieron presión para que no trabajen en la obra del Señor, ellos cesaron, separaron, porque tuvieron un poco de temor, tuvieron un poco de miedo. Entonces cesaron la obra por un buen tiempo largo, pero llegó el momento de volver a empezar y de continuar la obra que el Señor había mandado que se haga. Y es ahí donde viene el Espíritu de Dios sobre un corazón temeroso. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo vamos a hacer? No podemos continuar. Tenemos el rey que dice que había mandado que cesemos de hacer la obra, no podemos continuar edificando. Entonces, ¿qué es lo que hicieron cada uno? Se ocuparon en sí mismos, se ocuparon en tener sus casas bien preparadas, bien adornadas, sus casas bien enmaderadas, y la casa del Señor, lo que tenían que edificar, quedó como desierto, como olvidado. Para los hombres, ellos se olvidaron del templo del Señor, pero Dios tenía presente, es su templo. A veces el creyente se olvida que Él es templo del Espíritu Santo, que es templo del Espíritu de Dios, de que el creyente es un templo del Espíritu de Dios, y se olvida que es templo del Espíritu de Dios. Entonces empieza a moverse y a andar no como un templo, sino como un hombre natural, en su naturaleza humana, olvidado de Dios, olvidado de la presencia del Señor, olvidado de la lectura de la palabra de Dios, olvidado de todo lo que tiene que tener un templo. ¿Qué es lo que tiene que tener un templo? Un templo que nosotros lo hemos estado viendo. Es un lugar de culto, es un lugar de culto. Un templo es un lugar de culto donde se adora a Dios, donde se alaba a Dios, donde se ora a Dios y donde se oye a Dios. Es un lugar de culto. Y si nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, no somos nosotros mismos un lugar de culto a nuestro Dios. Un culto personal, cada uno, un culto personal hacia el Señor, una devoción personal hacia el Señor. Es un templo del Espíritu Santo y cada uno somos un sacerdote de nuestro propio templo. Y podemos nosotros cantar, estamos cantando delante del Señor en este templo, Podemos orar y luego podemos oír la voz del Señor, podemos adorarle desde este templo. Y luego venimos en general como templo, un templo del Espíritu de Dios, el cuerpo de Cristo, a adorar, a cantar, a exaltar y a oír a Dios, la congregación de los santos. Pero si nosotros no olvidamos que somos templo del Señor, que somos todos nosotros, cada uno individualmente, templo del Espíritu Santo de Dios, y vivimos nuestra vida carnal, humana, olvidándonos de lo que somos, quiero decirle que Dios no se olvida de lo que usted es. Él no se olvida de lo que usted es. Él no se olvida de lo que hizo dentro suyo. Él no se olvida que usted es templo del Espíritu de Dios, aunque usted se haya olvidado. Él no se olvida. Por eso tiene que enviar la palabra. ¿Para qué? Para que la palabra mueva los cimientos de ese templo. ¿Para qué? Para que en esas lámparas que están apagadas o humeantes comiencen a encenderse. ¿Para qué? Para que no falte el aceite de las lámparas. Porque el aceite que viene del cielo de Dios para las lámparas siempre es continuo en su templo, siempre es continuo. Entonces ellos se olvidaron de seguir edificando el templo del Señor. Es como venimos hablando de las aguas salutíferas,
cómo es que el ángel medía 1000 codos y lo llevaba, otros 1000 y lo llevaba. Y nosotros nos olvidamos que cuando el ángel mide 1000 codos, viene a llevarnos. Y como no olvidamos, no nos damos cuenta, seguimos mojándonos los tobillos a la orilla del río, seguimos mojándonos las rodillas a la orilla del río, seguimos mojándonos las caderas a la orilla del río, mientras el Señor nos quiere llevar más allá. Es decir, nos olvidamos nuestro supremo llamamiento. ¿Y por qué hemos sido llamados? No hemos sido llamados simplemente para ser salvos, eso es una cosa. Nosotros hablamos del supremo llamamiento, de los que antes conoció y que dice los predestinó. Y luego dice, ¿para qué los predestinó? Para que sean conformados, para que alcancen la imagen de Cristo. Eso es nadar en el mar profundo, en el mar del Espíritu. Para eso nosotros hemos sido llamados, para que vayamos descubriendo cada vez más cosas profundas de Dios, profundas del Espíritu Santo. Para eso nosotros hemos sido llamados. No para que nos quedemos en un lugar, sino para que avancemos. Avance adelante, siga adelante, avance. El ángel midió 1000 codos, avance. Midió otros 1000 codos, avance. No se quede, avance. Ha sido llamado para avanzar. Llamado para alcanzar la forma suprema que todos los que han creído deben alcanzar. La imagen de Cristo, la imagen del Señor. La imagen del Señor. Por eso es que nosotros miramos en este pasaje y nosotros vemos, ¿qué es esto? Dijo Zacarías. Y el ángel le dijo, ¿no sabes esto? No sé. Sé lo que es, pero no sé el significado. Entonces dice así, entonces respondió y me habló el ángel diciendo, esta es la palabra de Dios a Zorobabel. Es decir, Zacarías, tenés que ir y decirle algo a Zorobabel. ¿Sabés por qué? Porque Zorobabel tiene miedo. Zorobabel parece que no quiere seguir edificando. Zorobabel tiene temor de que vengan en contra de él, tiene temor de ser vencido, tiene temor de ser derrotado, tiene temor dentro de su corazón. Pero anda, decile esta palabra, porque esto que viste, este es el mensaje para Zorobabel. Esto es lo que dice el Señor, que la pelea no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Andá y decile. Porque Él cuenta, ve cuántos somos, 1, 2, 3, 4, ay, si no, somos poquitos, nos van a derrotar. Entonces andá y decirle que no se trata de la cantidad que sean, se trata de que Dios esté con ustedes, de eso se trata. Si Dios está con ustedes, ¿quién va a hacer en contra de ustedes? Si Dios está con nosotros, ¿quién va a poder ir en contra de nosotros? Porque el que viene en contra de nosotros va en contra de Dios. Por eso le fue dicho a Zacarías, anda a decirle a Zorobabel que no tenga miedo, que no tenga temor, que no cuente la multitud que son o la cantidad, no, que no cuentes nada, simplemente que confíes, que tenga fe en Dios. Entonces respondió el ángel, esta es la palabra de Dios a Zorobabel, y esta es la palabra de Dios que dice, no con ejército, no hace falta que sean muchos. No hace falta que vayan a ver si alquilamos ejército para que esté con nosotros y vamos a llamar de allá que vengan para que esté con nosotros y de allá para que vengan. Entonces dijo el Señor, no se trata de cantidad de gente, no se trata de eso. Se trata de que Dios esté en medio. Eso es lo importante. ¿De qué sirve ser una multitud y que el Espíritu de Dios no esté? ¿De qué sirve? De nada. Pero ¿qué tal si no son multitud, pero el Espíritu de Dios está en el medio? Eso es lo más valioso, Quiere decir que no se trataba que esté contando cuántos eran, sino que esté buscando y viendo si Dios estaba en medio de ellos, que era lo importante. Por eso es que le dijo el Señor a Zorobabel. Zorobabel, no con ejército. Esta es una pelea que no se pelea con los puños, ni se pelea con espada humana. Esto es una pelea que no se pelea con la lengua humana, hablar, decir, herir. No, esta no es una pelea así, no. Esta no es una pelea con espada humana. Esta es una pelea con el Espíritu. Andá y decile a Zorobabel,
No con ejército, no estés buscando ejército que te apoye, no. Si te apoya Dios es suficiente. Ahora, si no te apoya Dios, mejor huí, porque si Dios no te apoya, mejor abandoná y andate. Pero si Dios está con vos, entonces no retrocedas, no te marches, no te vayas, esperá, quédate firme. Mira la salvación del Señor, no te vayas, no te separes. A veces cuando el ejército del enemigo arrecia, la presión arrecia, uno llega al momento que parece como que flaquea. Es como le pasó a Josafat en 2 de Crónica, capítulo 20. Habla la Biblia que Josafat estaba tranquilito y de repente vinieron los edomitas, pero que parecían langosta y vinieron para invadir Israel. Y Josafat se desesperó y dijo, ¿qué ejército tenemos con tanta gente que viene avanzando como un nublado en contra de nosotros? Entonces proclamaron ayuno, a orar a Dios, y él decía, mira Señor, nosotros mira lo que somos y la cantidad de gente que hay, sálvanos porque nosotros no sabemos qué vamos a hacer, Y la Biblia dice que el Señor despertó a un profeta, y el profeta habló y dijo lo siguiente, escuche bien, dijo así en 2 de Crónica, capítulo 20, verso 15, y dijo, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor, no tengas miedo, pero son muchos, no tengas miedo, no se desaliente por este poderoso ejército, no se desalienten, no digan, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? No se desalienten, escuche, oh rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, es de Dios. Ellos vienen, pero no se dan cuenta que no están viniendo en contra de ustedes, están viniendo en contra de Dios. Entonces, escucha, rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no tengan temor, confíen, no se desalienten, que las manos no se le caigan para abajo, no se desalienten. Por más grande y poderoso ejército que sea, no se desalienten. La batalla no es de ustedes, sino de Dios. Verso 16. Mañana, mire lo que le dice, mañana ustedes marchen contra de ellos. Nosotros, si somos 200 contra 2 millones de ejército que viene, nosotros, entonces dijo el Señor, mañana marchen contra de ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones y luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra de ellos porque el Señor está con ustedes. No tengan temor. Quiere decir que no hace falta multitud. Hace falta que el Señor esté con su pueblo y eso es suficiente. No importa cuántos sean, ¿está el Señor? Sí, bueno, entonces marchemos. Él dice que marchemos, vemos que la multitud es grande, no importa, pero Él dice que marchemos, nosotros marchemos. Y nos dijo algo más maravilloso todavía, que no vamos a tener que pelear. Pero si son una cantidad, no vamos a tener que pelear. Dijo que vamos, tomemos nuestra posición y estemos ahí quietos. Nosotros miramos cómo el Señor nos viene hablando en cuanto al cuerpo de Cristo y al orden que tiene que tener el cuerpo de Cristo y cómo es que cada miembro tiene que estar en su puesto.
Cada miembro en su lugar, en el lugar que le corresponde. El diácono en su lugar, la diaconisa en su lugar, el maestro en su lugar, la maestra en su lugar, el evangelista en su lugar, el anciano en su lugar, el pastor en su lugar, el profeta en su lugar, el apóstol en su lugar, cada uno en su lugar. Ustedes no van a tener que pelear, simplemente estén en el lugar que le corresponde y esperen y vean la salvación de Dios. Ustedes no van a tener que hacer nada, simplemente estar cada uno en su lugar. Cada uno en su lugar. Por eso esta palabra que nosotros acabamos de leer, donde dice, entonces me habló el ángel y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. Y esto es lo que dice el Señor. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza. Ahora, veamos lo que dice el verso 7. Mire lo que dice. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Yo soy el gran monte. Tengo fuerza, tengo mi fuerza, tengo mis valles, tengo mis árboles, soy el gran monte. Pero Dios dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Y luego dice así, delante de Zorobabel será reducido a llanura. ¿Por qué? ¿Por causa de Zorobabel? No, porque Dios estaba con Zorobabel. No era Zorobabel la causa de la derrota de todo ese ejército y de todo ese valle. La derrota de ellos era porque Dios está con ellos. Y si Dios está con ellos, entonces se oye cántico de alabanza delante de Él. Se oye un pueblo que canta, se oye un pueblo que adora, se oye un pueblo que ora a Dios, se oye un pueblo que oye a Dios, se oye un pueblo que oye y obedece a lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre con el gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Todo el sitio era un gran monte. ¿Quién iba a hacer mover ese monte? El Señor. El Señor. Diréis a esta montaña, córrete y se correrá. ¿Qué pasó con el gran monte? Llanura. ¿Y quién estuvo ahí? El Señor, el Señor, el Señor. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Esto es gracia. Esta victoria es gracia, gracia de Dios. Esta victoria es gracia del Señor. Él sacará, dice, con acciones de gracia. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos hizo surgir. La gracia de Dios que nos levantó. La gracia de Dios que nos dijo, sacúdete la vestimenta. Ponte de pie, oh Jerusalén, porque ha llegado el tiempo. La gracia del Señor. Entonces, ¿cómo no adorar a Dios? ¿Cómo no cantar a Dios? ¿Cómo no glorificar su nombre? ¿Cómo no darle gracia? Si eres el que dice, no temas, no temas, no temas, yo estoy contigo. Entonces, ¿para qué temer? ¿Para qué temer? La batalla no es nuestra, es del Señor. ¿Y qué haremos? Cada uno en su puesto de trabajo, donde Dios lo puso, ahí se quede. Y vean la victoria del Señor. Tengan fe en Dios. La batalla es del Señor y no es nuestra. ¿Creen esto? Yo también lo creo. Cierre sus